amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos desde la Ciudad de México transmitiendo precisamente Proyecto 2013 y ya saben, todos los lunes de 7 a 8 de la noche estamos aquí precisamente en Alternativa México, donde pues presentamos algunos proyectos, a veces hacemos comentarios de editorial periodística. El día de hoy, bueno, pues precisamente un día un poco caluroso. En las tardes, bueno, pues estamos en estos momentos un poco nublado el cielo, la temperatura ha bajado un poco, se siente un poco frío, pero bueno, evidentemente lo que está sucediendo en el mundo con este periodo de deshielos en muchos lugares del mundo y las corrientes frías y húmedas que se están dando en todo el planeta, pues hoy la Ciudad de México, amigos, un poco nubloso este día, o nuboso, mejor dicho, en donde pues estamos a punto de empezar a llover en la Ciudad de México. Espero que no suceda lo mismo que en Europa. Muchos países están siendo totalmente anegados debido a las fuertes corrientes que se han dado en lugares donde una precipitación de casi 100 litros por metro cuadrado y las inundaciones son muy fuertes. Y bueno, pues en primer lugar, el día de hoy vamos a hacer algunos comentarios. Espero que nos estén viendo en algunos lugares como Europa, en África, en Asia, en América Norte, América Centro y América Sur y Sudamérica. Bueno, pues ya saben ustedes que hay 72 países que nos están viendo permanentemente en este proyecto de 2013. Y bueno, pues agradecemos mucho a ustedes que estén con nosotros y podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues vamos a empezar con algunos de los problemas a nivel internacional y nos vamos directamente a Venezuela, donde precisamente hace unos días se publicó que la diputada opositora María Corina Machado en Sudamérica, en Venezuela, pues está reclamando que los gobiernos de América Latina han traicionado a los venezolanos, puesto que inmediatamente después de la muerte del presidente Hugo Chávez, pues se han dado una serie de elementos donde pues la muerte del presidente Hugo Chávez ha alejado mucho a muchos países. Sin embargo, ha sido apoyado por Cuba, por Argentina, por México, en Sudamérica el presidente Evo Morales. Y bueno, pues amigos, la verdad es que es muy impresionante lo que ha sucedido, porque ahora en estos momentos Venezuela está pasando por un problema muy serio. Solamente voy a hacerme referencia de lo que escribe Julio de la Torre el domingo 2 de junio en la sección global, y dice: María Corina Machado le tocó la peor parte del enfrentamiento a golpes entre diputados chavistas y opositores en la Asamblea Nacional de Venezuela, pues debió someterse a una cirugía para corregir 5 fracturas en el tabique nasal. El zafarrancho ocurrió luego de que el presidente de la Asamblea, el oficialista Diosdado Cabello, se negó a dar la palabra a los diputados que no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Ustedes saben toda la problemática que se dio precisamente pues por estas discusiones de llegar al poder, y pues nos damos cuenta que la intervención de los Estados Unidos ha sido muy fuerte con la ultraderecha en Venezuela. Tras ese episodio, los diputados opositores hicieron una campaña de diplomacia parlamentaria que los ha llevado a hablar ante los legisladores de otros países de América Latina para alentar la situación política en Venezuela. Bueno, más que alentar es alertar la política que se está dando en Venezuela. En su visita a México, María Corina Machado aseguró a Excelsior que en su país ya ocurrió un golpe de Estado militar y lamenta la falta de atención al conflicto por parte de organizaciones como la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, cuyos presidentes han traicionado a los venezolanos. ¿Cómo están los derechos humanos en Venezuela tras la elección y la llegada del poder de Nicolás Maduro?, dice la diputada. Esa es una buena forma muy suave de ponerlo. Yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. En Venezuela no existe una democracia. En Venezuela hoy hay una neodictadura. Yo creo que aquí ya no hay espacio para los eufemismos con los que nosotros estamos viviendo y sufriendo. Esto no es un régimen clásico, es una dictadura clásica, porque tiene una fachada democrática, pero eso no la hace menos peligrosa, por el contrario, la hace mucho más difícil de combatir. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido con la oposición? Evidentemente que la muerte del presidente, del comandante Hugo Chávez,
pues los enfrentamientos fueron muy fuertes. Evidentemente los periódicos, la televisión y la radio internacional han hecho comentarios muy especiales acerca de cómo llega al poder Nicolás Maduro y cómo su adversario, pues en primer lugar lo que está haciendo es una demeritación acerca de lo que acontece en Venezuela. Cuando el presidente y comandante Hugo Chávez estaba presente, pues el adversario pues siempre era muy prudente en decir cosas, y después de haber perdido las elecciones con él, con el 1.8%, pues se volvió silente. Inmediatamente a la muerte de él empezó a destacar su problemática muy personal de no haber llegado al poder, y ahora pues lo que se discute es si Nicolás Maduro ha llegado con una fuerza real de una democracia en votos mayoritarios para llegar el presidente Nicolás Maduro al poder. El presidente Nicolás Maduro ordenó que los militares venezolanos vigilaran las calles con el fin de garantizar la seguridad. Los presidentes, los gobiernos de América Latina han traicionado a los venezolanos, es muy doloroso para nosotros. Las tensiones entre ellos, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, hacen que algunos traten de ganar méritos con los más radicales de su sector para parecer el verdadero radical. Vienen tiempos muy duros, vamos a necesitar a los demócratas de la América Latina, los vamos a necesitar muy cerca de Venezuela. Bueno, pues esto es parte de lo que se ha publicado en algunos periódicos, pero vamos a ver otros elementos de lo que también se ha comentado a través de lo que ha sucedido los siguientes días, y dice así: Venezuela, Cuba, los cubanos no influyen. El ministro de Defensa venezolano Diego Molero aseguró que Cuba no actúa en la política militar de su país y solo ofrece asesoría. Bueno, esto siempre ha sido el problema, directamente porque los aspectos de llegar al poder los venezolanos, y sobre todo cuando las izquierdas llegan al poder, pues evidentemente hubo identificaciones con Evo Morales, hubo identificaciones con el doctor Fidel Castro y con Raúl Castro, y bueno, pues son las grandes discusiones que se tienen acerca de esta posición con respecto a los venezolanos después de la muerte del presidente Hugo Chávez. Y luego se habla así: Caracas, el ministro de Defensa de Venezuela, Diego Molero, defendió ayer la asesoría que recibe su país de las Fuerzas Armadas cubanas, aunque descartó que se trate de una injerencia política militar interna como denuncia la oposición. Bueno, todos los países están recibiendo asesorías militares, todos. Cuando no son asesorías francesas, asesorías norteamericanas, asesorías coreanas, asesorías chinas, asesorías rusas. Y bueno, pues evidentemente las discusiones entre los opositores, porque si me asesora X país, bueno, pues por lo tanto está traicionando las democracias. Y nosotros podemos decir, bueno, en el caso de México, tenemos asesorías norteamericanas, tenemos asesorías francesas, tanto en militares como en la policía. Y esto determina una serie de valores para que evidentemente después de los cambios que se han hecho, no solamente en México, sino en muchos países, evidentemente los cuestionamientos que se hacen a todos aquellos que llegan al poder, en el caso de Venezuela, pues ya sabemos que Cuba es uno de los países que ha destacado en los últimos 50 años, y evidentemente las ultraderechas pues no están a favor de los cubanos. Recordemos que en los dos sexenios pasados, nosotros tuvimos en el primer sexenio panista, hubo problemas con el presidente de México, que fue pues faltando al conocimiento de la política internacional y sobre todo la diplomacia mexicana, que siempre se ha caracterizado por la atención que se tiene hacia otros países. Bueno, pues el señor Vicente Fox tuvo una serie de encuentros muy fuertes directamente con el doctor Fidel Castro. Y niega complot contra Maduro. Diego Molero también rechazó liderar y formar parte de un complot para dar un golpe de estado al presidente del país, Nicolás Maduro. Señalamiento atribuido en un audio a la esposa del gobernante Cilia Flores. El ministro nombrado en diciembre por Hugo Chávez en una de sus últimas apariciones televisadas previas a su muerte descartó de plano que pueda alzarse contra Maduro, a quien llamó hijo del fallecido gobernante. Bueno, pues es otro de los problemas que se han dado precisamente en el hecho de que
pues si los golpes de Estado se los van a dar los militares, porque se acostumbra que en Sudamérica, Centro y Sudamérica, los golpes militares han sido muy fuertes, impuestos por los Estados Unidos, cuando no le conviene la política de alguno de sus gobernantes. Pero bueno, pues eso está sucediendo en Venezuela, y vamos a ver ahora lo que consiste en otros países como Honduras. Honduras busca recuperar su dignidad. Xiomara Castro, aspirante a la presidencia de Honduras por el Partido Liberal, Libertad y Refundación Libre, la esposa del expresidente Manuel Zelaya y quien encabeza la intención de votos para los comicios de noviembre, asegura que convocará a la Asamblea Nacional Constituyente que integre su pueblo. Dice así: Xiomara Castro, precandidata presidencial de Honduras, asegura de obtener la victoria electoral el próximo 24 de noviembre, retomará los planes de su esposo y expresidente Manuel Zelaya de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta que provocó su caída en 2009. En entrevista telefónica con Excelsior, la precandidata del Partido Libertad y Refundación Libre aseguró que el reajuste institucional es necesario para retomar el rumbo de uno de los países más violentos del mundo, y uno, además, sumido en una crisis institucional severa. Bueno, pues inmediatamente después de la derrota y la expulsión del presidente Manuel Zelaya, se dieron problemas muy fuertes porque precisamente la ultraderecha en este país tomó el poder, y luego fue uno de los reconocimientos que se dieron por parte de algunos países, sobre todo la conveniencia de Estados Unidos para ello. Pero también debemos recordar que muchos países se levantaron en contra, entre ellos el presidente Hugo Chávez, el comandante Hugo Chávez protestó por estas acciones de expulsar prácticamente al depuesto presidente hondureño Manuel Zelaya, a quien siempre su esposa lo ha apoyado, Xiomara Castro, en su carrera política. Ya no creemos en las instituciones que hay en nuestro país, y la única salida es lograr un verdadero pacto social en el que puedan participar todos los sectores. Venezuela se encuentra en un proceso de ajuste político profundo, pero esto ha significado una fuerte crisis de carácter económico y político. ¿Qué reflexión le merece a usted esto?, según dice en las entrevistas de Xiomara. Bueno, pues esto es parte de lo que sucede en América Latina, y creo que continuamos con los mismos problemas que se han dado en los últimos años, de estas tomas de poder directamente para destituir a quien no le conviene al imperio del norte. ¿Qué sucede en España? Ya que estamos hablando de elementos internacionales, la monarquía probablemente en el peor momento de su historia moderna, tras una serie de escándalos. Ahora los príncipes Felipe y Leticia fueron abucheados y un juez solicitó investigar los bienes de la infanta Cristina en el extranjero. Bueno, pues este es uno de los grandes problemas que se están teniendo, precisamente porque pues yo considero, si me lo permiten amigos, que es una apreciación al exterior de lo que sucede en Europa. Y bueno, pues nosotros vemos todos los días el programa de los programas de España directamente para enterarnos qué es lo que sucede allá, y a mí me parece que esta campaña, como ya lo han dicho los compañeros del 15M, que los entrevistamos cada 15 días, pues hay un problema de que ellos no quieren a los reyes de España porque fueron impuestos por Franco, pero este es el resultado de una historia. Después de la destrucción y la terminación de la Segunda República Española y la Guerra Civil Española, pues es el resultado de quienes han dirigido el país en los últimos años, y ya hemos comentado algunos de los aspectos. Y sabemos que en muchos lugares en España, pues lo que se hace a través de una propaganda de tipo político, sobre todo de desorientación, pues yo considero, y es una apreciación muy personal, que en estos momentos el Partido Popular está haciendo una campaña al interior para desprestigiar sobre todo a la familia real, utilizándolo por los problemas de tipo a nivel internacional en economía que tienen con el Mercomún Europeo y con el Fondo Monetario Internacional. Dice así: Madrid, elegantes y sonrientes, el príncipe heredero Felipe y su esposa Leticia fueron abucheados el jueves a su llegada a la Ópera de Barcelona, una muestra más de su pérdida de popularidad
de la monarquía que despierta en España debates sobre la república. Yo creo que aquí me voy a permitir exteriorizar sin ser injerencista, porque además la legislación mexicana no lo permite, ya que nosotros somos quienes llevamos la doctrina Estrada, como lo expresé hace 8 días con el 15M. Pero sí es importante hacer un análisis de qué está sucediendo en España, qué está sucediendo con la monarquía, y quiero recordar que en el momento de la Segunda República, cuando se establecen elementos de una democracia republicana, pues el general Franco lo que hace es imponer al rey Juan Carlos, al que le tenemos un respeto muy particular, porque recuerden que precisamente él salva de aquella época en que Tejero entra directamente a la Cámara de Diputados, a la Cámara Baja, y causa una serie de problemas. Evidentemente se rescata por el ejército. Ahora nos informaron los del movimiento 15M que todo estaba concertado. De todas maneras, es el hecho de que el rey Juan Carlos pues salva la democracia en esos momentos, la nueva democracia, y van a establecerse los gobiernos de izquierda. Y ahora, bueno, pues en España se está manejando un gobierno de derecha, y a mí en lo personal me parece, si me permiten ustedes decirlo con todo el respeto que me merece el gobierno de España a través del Partido Popular, que se está utilizando en una campaña de distracción al pueblo español para tener ese distractor con la familia real, que sea un Dangarín pues es una de las personas que ha cometido fraude. Bueno, pues eso lo tienen que investigar ellos, y luego se habla de la infanta, precisamente por los escándalos que tiene toda la familia. Y bueno, pues yo recuerdo un comentario que se hizo en el programa del maestro Jacobo Zabludowski de 1 a 3, en donde se habló de una publicación de un libro en contra de la pues futura reina madre, Leticia, esposa del príncipe Felipe, donde a mí me pareció muy vergonzoso haber hecho una serie de comentarios de haber ido la señora Leticia a un hospital para curarse de un problema y de un aborto. A mí me parece eso muy falto de ética, sobre todo haberlo hecho, ya que en el futuro, si es que continúa la monarquía, pues se va a ver muy lesionada y cuestionada la señora Leticia por haber ido a un hospital. Podría hablar más de otros aspectos que de lo que está sucediendo en España. Dice, bloquean cuentas de extesorero del Partido Popular. Luis Bárcenas acumuló 38 millones de euros en diferentes bancos suizos. Un juez pidió congelarlos. Ha llegado el momento de un referéndum en España para ver si los españoles queremos tener un jefe de Estado eterno. La mayoría de la ciudadanía española no es ni monárquica ni republicana. José Varela, presidente de la Fundación Ortega y Gasset. Bueno, yo creo que está muy dividido después de la Guerra Civil Española, porque tuve la oportunidad de estar precisamente en España, y mucha gente se negaba a hacer comentarios, tanto de los republicanos como de los franquistas. Y bueno, pues ahí está este elemento que, a pesar de más de 40, 50 años de haber acontecido este hecho, sigue doliendo en España por este acontecimiento, y nosotros lo vemos también aquí en México después de 1910, en la Revolución Mexicana. A pesar de que han pasado 100 años, las discusiones de una revolución como la Revolución Mexicana siguen repercutiendo. Crean Consejo de Seguridad Nacional. Indudablemente el terrorismo es uno de los riesgos que prevé la estrategia que expresamente incluya a la banda terrorista esta. Este es otro de los elementos de discusión que se tienen en España. Y también, bueno, pues ahora veo en las discusiones que se hacen en la televisión muy fuertes, a través de que si el PSOE va a cambiar a su directivo, de que si el PSOE está todavía en una cobertura amplia para seguir compitiendo contra el PP después de que perdió en una forma verdaderamente impresionante en los comicios pasados. A mí me parece que lo que sucedió, porque además tengo la oportunidad de ver todos los días los programas de televisión y leer los periódicos de lo que acontece en España, a mí me parece que fue una campaña perfectamente montada para que llegara el Partido Popular al gobierno. Y a mí en lo personal, después de todo lo que escucho en esta campaña que se hace contra el Partido Socialista Obrero Español, me parece que su líder, Pérez Rubalcaba, es un hombre muy inteligente, es un hombre que sabe manejar la política, porque ha pertenecido durante varios años a la estructura de los gobiernos de izquierda. Por lo tanto, considero que el señor Pérez Rubalcaba
Es un hombre muy inteligente que sabría cómo llevar a España de esta problemática económica, porque estamos viendo en las reuniones que ha tenido estos últimos 4 días, he visto los noticieros en España y los resúmenes sabatinos de lo que acontece allá, y me parece, repito, es un hombre que a mí en lo personal me parece muy inteligente en lo que está manejando acerca de las propuestas para salvar la economía de España. Madrid. El gobierno español anunció ayer la creación de un nuevo Consejo de Seguridad Nacional y una revisión a la estrategia de seguridad para incluir nuevas amenazas globales. La oposición socialista también participó en el diseño del plan que actualiza el sistema vigente implantado en 2011, dijo la presidenta Soraya Sáenz de Santa María al término del Consejo de Ministros. Uno de los elementos que me llama mucho la atención, que se ve implicado en estos momentos, las pensiones a los hombres y mujeres de la tercera edad. Hay que tener mucho cuidado con esto porque alcancé a oír hoy en la mañana en uno de los noticieros españoles a una pregunta que se le hacía a uno de los intelectuales españoles en el manejo de la economía, que qué está pasando en España, y la locutora le preguntaba a este personaje que si había problemas o probablemente algún punto de fricción para provocar una futura revolución, y yo creo que es lo que está sucediendo porque se está impulsando de una manera muy particular ese hecho de causar una revolución interna, porque es necesario que en España se hagan los reajustes correspondientes, millones, casi más de 5 millones sin empleo, problemas de economía, los desahucios a través de los embargos de los domicilios, pues es muy fuerte. Bueno, pues vamos a pasar ahora a otra de las noticias internacionales, en donde tenemos precisamente a la señora presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en donde pues tiene una entrevista con el cardenal del país, y que sabemos que pues ahora en Argentina pues el Papa, de hecho por nacimiento, aunque de origen italiano, es el Papa argentino. La presidenta Cristina Fernández asistió a un Te Deum en el marco de la fiesta nacional, donde escuchó cuestionamientos por la pobreza y la injusticia en ese país. Yo creo que ahí es donde se ven muchos aspectos en donde pues hay enfrentamientos de lo que sucede entre la iglesia y el gobierno. Dice Argentina, esto está publicado en la sección global, en la página número 5 del periódico Excelsior del 26 de mayo, lo dejé para que posteriormente se pudiera comentar, y dice así: la iglesia empaña los festejos de Cristina. La presidenta escuchó la misa de acción de gracias en nombre del Papa Francisco, en la que se evidenció el índice de pobreza e injusticia que existe en este país. Yo creo que existe en muchos países del mundo, aún en los propios Estados Unidos, que es uno de los países que tiene una bonanza económica extraordinaria, pues también existe pobreza, los guetos en muchas de las ciudades de los Estados Unidos, y sobre todo estas discriminaciones raciales, y sobre todo, vamos a hablar en unos minutos más, sobre la problemática que se tiene precisamente en los Estados Unidos, y sobre todo la aprobación por Barack Obama de la estancia de muchos connacionales mexicanos, y sobre todo de diversas partes del mundo. En el marco de las celebraciones por el 10º año del kirchnerismo en el poder, la presidenta argentina Cristina Fernández asistió ayer al primer Te Deum por la fiesta nacional tras la elección del Papa Francisco, su compatriota, en señal de reestructuración de su difícil relación con la Iglesia Católica, y escuchó una homilía con alusiones a la pobreza, la injusticia y la necesidad de concordancia en este país. Argentina tiene demasiados pobres, incluidos los cuente quien los cuente, lo que hay que detrás de los números son hombres, mujeres, ancianos y niños. No se trata de un problema estadístico, sino moral, dijo Monseñor Agustín Radicani en la Catedral de Luján, a 70 kilómetros al oeste de Buenos Aires, delante de la mandataria, que acudió acompañada de todo su gabinete de ministros. Bueno, pues ahí está toda la problemática que se está dando en estos momentos, no solamente ahí, sino en muchos lugares del mundo, acerca de la pobreza y los reajustes de la economía que se manejan por parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, pues vamos a pasar a otras noticias, y quisiera irme directamente a los Estados Unidos, porque ahí precisamente estamos viendo toda una serie de reclamos que se le están haciendo en estos momentos al presidente Barack Obama
a través de su campaña, su ideología, su política a nivel internacional. La mayoría de los estadounidenses apoya la propuesta votada en la Cámara Alta para otorgar la ciudadanía a 11 millones de indocumentados. Bueno, estos 11 millones no solamente son latinoamericanos, sino que hay de todas partes del mundo. Y esta reforma migratoria, en la que pues podemos ver que está respaldada por el Senado de los Estados Unidos, y dice así: dan muestra de apoyo al Senado, y vemos algunas fotografías que me gustaría presentarles a ustedes, amigos, sobre lo que acontece en los Estados Unidos a través de la política. Y aquí vemos algunas fotografías de lo que acontece en este país, donde pues aquellos que son indocumentados en un momento determinado pues desean adherirse a una de las posibilidades de ser pues elegidos para la connacionalidad norteamericana. Gracias, Aranza. Y bueno, pues aquí vemos, y voy a comentar algunos aspectos en donde gran parte de los estadounidenses ve viable el proyecto de reforma migratoria presentada por la Cámara Alta. Washington: la mayoría de los estadounidenses apoya la reforma migratoria en los términos aprobados por el Comité Judicial del Senado, pero una mayoría de republicanos se opone a otorgar la ciudadanía indocumentado, reveló ayer un sondeo. La mayoría respalda el proyecto migratorio del Senado y no ve libre camino al que podría proponer la Cámara Baja, según lo afirmó el republicano John Boehner. 58% de la población apoyó una reforma migratoria que incluya el derecho a dar la ciudadanía a los inmigrantes que paguen una multa y cumplan otros requerimientos, frente a 38% que se opone, reveló la encuesta hecha por el diario The Washington Post en el portal ABC. Pero no solamente ese es el problema en los Estados Unidos, esta reforma migratoria, sino que también hay otros problemas, porque el ejército dentro de los propios Estados Unidos pues tiene problemas en el ejército. Y dice: el presidente Barack Obama estuvo presente en la graduación de una generación de la Academia Naval de los Estados Unidos. Obama condena abusos sexuales en el ejército. Bueno, esto siempre se ha manejado en todos los ejércitos del mundo, pero precisamente los aspectos de los militares en los Estados Unidos determina una función en donde el ejército prohíbe que exista la homosexualidad, y aquellos que son descubiertos en esos elementos de lesbianismo y homosexualidad pues se les expulsa del ejército. Washington: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó ayer los casos de abuso sexual en el seno de las Fuerzas Armadas y advirtió que estos episodios no solamente son un delito, sino que amenazan la integridad y la disciplina del ejército estadounidense. Aquellos que cometen abusos sexuales no solo están cometiendo un delito, amenazan la confianza y la disciplina que son nuestra fortaleza militar. Por eso estamos decididos a poner fin a estos delitos, porque no tienen cabida en el mayor ejército del mundo, advirtió el mandatario durante un acto de graduación en la Academia Naval Annapolis, en Maryland. Bueno, pues esto es parte de lo que sucede con el presidente Barack Obama, que en estos momentos pues es muy fuerte esta situación en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. No cabe duda que los avances tecnológicos van determinando una posición, pero también van mostrándose problemas muy serios. Bueno, pues vamos a pasar también en los Estados Unidos, pues hay espionaje como lo acabamos de conocer a través de Wikileaks, que se está juzgando a un sargento en estos momentos. Y pues dice el presidente Barack Obama que está perdiendo confianza de los estadounidenses tras ventilarse que sus servicios secretos recolectan registros de millones de clientes de la telefónica Verizon. Y esto determina pues la desconfianza del propio pueblo de los Estados Unidos con lo que está sucediendo. Dice: gobierno de Estados Unidos espía a millones de ciudadanos. Una orden judicial secreta obliga a la empresa Verizon a entregarla a la Agencia Nacional de Seguridad los reportes de las llamadas que realizan más de 100 millones de clientes. Barack Obama en la bienvenida al debate sobre el término medio entre la seguridad y las libertades civiles. Cálculo que la Agencia de Seguridad Nacional recoge 3,000 millones de registros de llamadas por día. Bueno, pues ¿dónde las almacenan? Este programa se ha usado para detener
a los ataques en los Estados Unidos por el gobierno y todo lo demás que se sabe a través de estas campañas de espionaje telefónico. El escándalo muestra que el actual gobierno es la continuación de la anterior administración, según analistas. Para algunos se trata de un escándalo sin precedentes, pero para otros es algo peor y más simple, el cuarto periodo de un gobierno para recordar por la erosión sin precedentes de libertades civiles y desdén por la transparencia desde George W. Bush y Barack Obama en la actualidad. Bueno, pues esto son parte de lo que sucede en los Estados Unidos y ahora pues vamos directamente a México en lo que nos ha publicado los periódicos acerca de una serie de problemas que nos ha dado, y aquí quiero mencionar gracias a pues lo que ha publicado Universal y Excelsior, Impacto, el periódico La Razón y pues el periódico La Jornada, tanto los días 3 como 4 del mes de junio nos han hecho una serie de comentarios acerca de sus propias noticias, y aquí tenemos algo para parar los cabellos, o sea, como decimos en México, para parar los cabellos de punta. Represalia por su negativa a afiliarse a un sindicato charro. Despiden a los 740 paristas de la mina El Coronel. La empresa zacatecana perteneciente a Frisco rompe la negociación. Familiares de cesados se suman a la movilización dirigente sindical. La gente preparada por si la firma envía esquiroles y golpeadores. Bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo en muchas partes del mundo donde ya no quieren que sigan gobernando pues los propios sindicatos. La medida es ilegal, asegura dirigente, afectados, familias y bloquean accesos. Los 740 trabajadores de la mina de oro a cielo abierto El Coronel fueron despedidos a medianoche del sábado por representante de la empresa perteneciente a la minera Frisco, en represalia contra quienes rechazaron seguir afiliados al Frente Minero, encabezado por Carlos Pavón Campos. Bueno, pues aquí tenemos problemas porque esto ya tiene una trascendencia. Muchos de ellos están afiliados y quieren pasarse a formar parte de Napoleón Gómez Ada, y sabemos que él vive en el Canadá, pero es parte de la organización minera que se tiene. Dice así: el 28 de mayo iniciaron un paro en demanda en que el Frisco les permita afiliarse al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, que encabeza Napoleón Gómez Urrutia. Arnulfo Aguirres Vázquez, quien al igual que Noé Méndez es delegado especial del Sindicato Minero en Zacatecas, informó ante el despido ilegal de los 740 trabajadores anunciado por la mina El Coronel. Los familiares de los afectados decidieron sumarse al paro y radicalizar las medidas de presión contra el consorcio. Bueno, pues esto es lo que publica el periódico La Jornada el día 3 de julio, pero vamos a ver lo que dice aquí al día siguiente. Se dice: martes 4 de junio de 2013, jornada. Frisco en la mina El Coronel, ningún despedido. El conflicto es de carácter sindical y la empresa estará al margen, dice Elías Ayub. Los mineros exigen respeto a su derecho a agremiarse y reparto total de utilidades. Dos altos ejecutivos de la firma detrás de la agresión de trabajadores Gómez Urrutia. Bueno, pues ahí está, amigos, lo que ha sido esta problemática en un lugar. Ahora se desmiente el hecho de que no han sido corridos. Dice: lo que queremos es que regresen a laborar, asegura Arturo Elías Ayub. Frisco no ha despedido a ningún trabajador de la mina El Coronel. El conflicto de carácter sindical, la empresa se mantiene al margen, dice el vocero de Slim. Minera Frisco no ha despedido a ningún trabajador de la unidad del Coronel, ni es la intención, aunque sabemos que están en una violación al contrato colectivo de trabajo, porque pararon de manera unilateral. Lo que queremos es que regresen a trabajar y la mina siga produciendo, afirmó el vocero del empresario Carlos Slim, Arturo Elías Ayub. Bueno, aquí lo que nosotros sabemos específicamente, si ya sabemos que el señor Carlos Slim, sería muy interesante saber cuáles fueron las presiones que recibieron para que se haya determinado el día 3 el despido de todos ellos, y ahora día 4
pues se le sigue aceptando en el trabajo, lo que iba a causar evidentemente una discusión no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, porque hubiera intervenido pues las secciones internacionales del trabajo. Bueno, pues pasamos ahora a otro nivel muy importante en donde pues el sistema educativo nacional está teniendo problemas muy serios, y quiero leer ante ustedes lo siguiente que se publica en la jornada y dice: examen a prueba. Las autoridades educativas señalaron que la aplicación de la evaluación nacional de logro académico en los centros escolares abarcará a 16.135.723 estudiantes de 130.668 escuelas primarias y secundarias públicas, privadas de las 32 entidades del distrito de la República. Los resultados se darán a conocer en septiembre, pero aquí hay un problema. ¿Y por qué me refiero a ello? Porque se habla de la venta de las pruebas, sobre todo en las pruebas que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Comité, recuerden ustedes que hay dos grupos de sindicatos en el Magisterio Nacional. Se cotejó que exámenes aplicados corresponden a los vendidos, porque se habló de que la prueba enlace había sido vendida precisamente para favorecer a ciertos grupos y en algunos estados de la República. El CENTE: sí hay fraudes con la prueba enlace. La Secretaría de Educación Pública informa que la evaluación comenzó con toda normalidad. En Oaxaca y Michoacán esto no ocurrirá, sostiene la coordinadora. Dice, aunque no, esto es lo que dice la jornada, pero veamos lo que nos dice el periódico El Universal. Aunque no presenta evidencias de la acusación, corrobora la CENTE la venta de examen. Asegura que la prueba enlace se ofreció hasta en 2,000 pesos. En la escuela primaria Vicente Trujillo, ubicada en el Distrito Federal, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación corroboraron que el examen se vendió entre 300 y 2,000 pesos en copias de la evaluación nacional que logró el académico en centros escolares, que fue el mismo que elaboró la Secretaría de Educación Pública, y se aplica a más de 16 millones de educación básica en toda la República Mexicana. Ayer por la mañana, al abrir los 4 paquetes correspondientes a tercero, cuarto y quinto, sexto grados de primaria, ante un representante de la Secretaría de Educación Pública, que no fue identificada a padres de familia y maestros de ese plantel, se corroboró lo que denunció un día antes la dirigencia del CENTE, dijo Francisco Bravo, secretario general de la sección novena del Magisterio Disidente. Bueno, pues esto lo escribe Nurit Martínez Carballo, quien pues están mencionando el fraude, y no solamente es el fraude de que se venda un examen para que tener las mejores calificaciones que pueden ser en cada uno de los centros docentes, sino que fíjense ustedes qué importante tiene esto, y hay que revisar con mucho cuidado quienes están haciendo estas evaluaciones, debido a que pues una prueba realizada en el Distrito Federal en una institución no puede ser aplicada en todos los rubros de los 32 estados de la República Mexicana, porque en las capitales podemos hablar de metro, en las zonas urbanos rurales podemos hablar de camiones, pero en la montaña no podemos hablar más que de los elementos de transporte que existen, que es el caballo, el burro, las bicicletas, que muchas veces se utilizan en estas zonas, pero no así. No podemos hablar en una prueba que se le va a poner a un niño de cuarto, quinto, sexto año, donde hable del metro, porque en esos lugares ni siquiera lo conocen. O sea que tienen que regionalizarse cada uno de los exámenes, que esta es una de las protestas que se tiene dentro de este sistema de evaluación que está haciendo ahora el gobierno federal en un proyecto de trabajo hacia el futuro. Vamos a ver algunos otros aspectos de lo que se está dando, y aquí no hemos tocado uno de los problemas más serios, que han sido estas erupciones del Popocatépetl. Y ustedes saben que en muchos lugares del mundo pues hay una serie de emisiones, de erupciones, y bueno, la más famosa que tenemos en la historia pues es el volcán Vesubio, y aquí estamos viendo imágenes del Popocatépetl, de algunas de las erupciones que han tenido en los últimos meses, estas explosiones. Todavía vemos ahí una fotografía con la erupción del Popocatépetl, y tiene en la parte superior, tiene nieve que se ha ido derritiendo a través del tiempo.
Dice la campaña que se publicó, me voy a permitir presentar pues, el periódico, lo que se publicó en la sección correspondiente, en la sección nacional, sobre el Popocatépetl y verdaderamente da toda una serie de orientaciones acerca de lo que puede pasar estando el Popocatépetl a 75 kilómetros de la Ciudad de México en línea recta. Pero el problema no es ese, el problema son todos los pueblos que están alrededor de la República, de la Ciudad de México y los estados de Puebla y Tlaxcala, que podrían ser los más afectados en estos momentos en una erupción violenta por parte del Popocatépetl. Gracias, Aranza. Y vamos a continuar con estos comentarios y se hacen una serie de indicaciones. Si vive en zona cercana al volcán, llamado de emergencia. En los poblados cercanos al volcán del estado de Puebla sonará la campana de la iglesia en señal de emergencia. Conserve la calma. Reúnase con su familia. Asegúrate que tengan sus identificaciones. Lleva tus papeles y los de tu familia en una bolsa de plástico. 2. Punto de reunión. Acude a la plaza principal o a la unidad deportiva de tu comunidad. Lleva solo lo indispensable. Lo indispensable y lo más importante es llevar sus documentos personales, porque si desaparece la casa, pues ya después ustedes no tienen ni siquiera con qué identificarse. Si es necesario salir a la calle, protéjase debidamente, sobre todo ojos, nariz y boca. 3. El transporte. Aborda el autobús o microbús que te llevará a los albergues temporales. Si puedes evacuar la zona por tus propios medios, no dudes en hacerlo. Obedece las indicaciones de las autoridades. Albergue temporal. Regístrate y ubícate en el sitio que te indiquen. Respeta el reglamento de albergue y haz lo que se te indique. No consumas alimentos en la calle, están expuestos a serias contaminaciones mezclados con gases y cenizas volcánicas. Puede provocar intoxicaciones. Si es necesario salir a la calle, protégete debidamente, sobre todo ojos, nariz y boca. Bueno, pues es interesante esto y como siempre, pues felicitamos al periódico Excelsior porque ha publicado una serie de elementos sumamente interesantes para la seguridad y como esta publicación que se llamó Que el Popo no nos tome por sorpresa. Pues se habla de diferentes elementos como los flujos piroclásticos, que son los que determinan cuando hace erupción y baja esa temperatura y arrastra muchos elementos de una temperatura muy fuerte. Dice, también le llaman al Popocatépetl, al volcán Popocatépetl, le llaman también Don Goyo, y dice que en un solo día, casi día y medio, en 32 horas, ha hecho una exhalación de 52 ocasiones donde ha enviado pues vapor de agua, explosiones violentas con elementos piroclásticos y pues sobre todo productos de lo que se llaman balísticos, pero son estas que en un momento determinado también se les llaman bombas, que son en el momento de la explosión el magma se convierte en una sola pieza de varias formas y eso va a pegar a una determinada distancia, a veces hasta 1 y 2 kilómetros de distancia, son arrojados y al mismo tiempo en la altura. Pues verdaderamente es impresionante lo que está pasando con este volcán y yo quisiera pues también mencionar que en el periódico El Universal pues se han estado publicando una serie de elementos que a mí me parecen sumamente interesantes y quise traerlos para comentarlos ante ustedes y que verdaderamente de sorpresa también me permito felicitar al periódico Excelsior porque pues ha publicado todos los domingos una sección que se llama Confabulario y dice así. El primero de ellos fue con el maestro Carlos Fuentes, a unos meses de haber fallecido. El segundo, la segunda época, y en el número 2 aparece Confabulario, en sección cultural del Universal, 80 años con Vicente Leñero. Escriben Ignacio Solares, Alejandro Toledo, Juan Hernández, Rogelio Segoviano, Janet Aguilar Sosa, Paul Celan en traducciones de José María Pérez Gay, un poema de David Huerta y bueno, pues es interesante ver estos documentos de lo que es de la poesía crítica.
Dice, y me voy a permitir leer solamente una fracción, y dice así: después del pasado número especial dedicado a Carlos Fuentes, a un año de su muerte, presentamos este confabulario con las secciones que caracterizan cada semana este suplemento cultural. Y nos habla de, no solamente de él, sino de el recién fallecido Pérez Gay, que pues dejó un gran vacío como un hombre de cultura y un especialista en literatura alemana. Vicente Leñero, la propensión totalizadora. El autor de Los albañiles afirma: Solares tiene un apetito descomunal de contarlo y oírlo todo, algo infrecuente en el medio donde operan el susurro y la timidez. Es uno de los dramaturgos más innovadores y provocativos de su generación y es el guionista de cine más cotizado en la actualidad. Bueno, pues esto fue lo de Vicente Leñero, pero vamos a ver algo con Fabulario 3 de suplemento cultural del Universal. Una carta de Julio Cortázar, confidencias de la maga desde Londres, la ruta de la novela de París, y nos habla precisamente de Rayuela, 50 años, Julio Cortázar. Y pues estos aspectos determinan pues verdaderamente impresionante los trabajos que se han hecho a través de esta historia, y nos dice lo siguiente: en Rayuela he roto diques. Esta es una de las cartas que forman parte del apéndice de la edición publicada por Alfaguara para celebrar medio siglo de la novela. En estas el cronopio mayor cuenta la génesis de su libro, por Julio Cortázar. Antes de irme a Italia, terminé de corregir las últimas pruebas de mi novela y las envié por avión al editor. Si han llegado sanas y salvas, el libro aparecerá a mediados de julio. Entonces podrá decirme algún día si lo que espera de mí, esa explosión a que alude en su carta, se ha producido o si todavía sigo encerrado un poco distante. Me sorprendió que me dijera que prefiere los premios al conjunto de mis cuentos, porque a mí me parece muy inferior a ellos. ¿No hará usted reincidiendo, quizá inconscientemente, en la típica actitud del lector francés para quien en el fondo solo la novela cuenta? Personalmente creo no haber escrito nada mejor que El perseguidor. Sin embargo, en Rayuela he roto la cantidad de diques, de puertas que he hecho pedazos a mí mismo de tantas y de tantas variadas maneras. Bueno, pues esto es parte de lo que escribe Julio Cortázar después de 50 años de Rayuela. Y bueno, amigos, pues la verdad es que les agradecemos a ustedes como siempre en Alternativa México, pues hacer comentarios de noticias nacionales, internacionales, hablar de literatura, y bueno, pues se quedan muchos aspectos que todavía no he mencionado acerca de las publicaciones que se han hecho en periódicos. Lo vamos a dejar para la siguiente sección. El próximo viernes pues hablaré de un personaje muy importante que es Superman, y veremos a todas las películas donde actores muy en especial como George Reeves, Bob Holliday y sobre todo Christopher Reeves, que fue uno de los Supermanes galanes de época, pues ya lo comentaremos el próximo viernes. Y solamente les agradecemos a ustedes, pues decirles que gracias al Proyecto 2013 transmitido directamente desde la Ciudad de México, les agradecemos a ustedes, a esos 72 países en el mundo entero que nos están viendo en estos momentos, y solamente les podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean. Y sobre todo, un servidor de ustedes, Carlos Jiménez, les dice: nos vemos el próximo miércoles a través de Conciencia Planetaria Internacional, y el próximo viernes nos vemos aquí en Tertulia Nocturna haciendo comentarios editoriales de los periódicos. Gracias, amigos, le agradecemos mucho a Aranza su trabajo por las imágenes que nos ha presentado en estos momentos. Gracias, amigos, y nos vemos el próximo viernes.